toda la lógica de un derecho financiero que se sustenta en una competencia de parte del Estado de poder definir lo que acontece dentro del sistema. Es por eso que el primer punto que vamos a abordar o el primer tema que vamos a tratar refiere precisamente a aquella salvedad del sistema financiero, de lo que denota de lo que involucra en cuanto a su comprensión, en cuanto a su alcance y las particularidades que en todo caso se van a apreciar con relación al mismo. Voy a compartirles pantalla entonces para que podamos iniciar formalmente con nuestro primer tema, con una pequeña revisión de lo que involucra el sistema financiero en términos de los conceptos básicos que necesitamos manejar con relación a esto, con relación al sistema, así como también la identificación de ciertos parámetros institucionales, conceptuales, que deberemos asumir o deberemos también manejar. ¿Vale? A ver, cuando hablamos de sistema financiero, estamos haciendo alusión a un conglomerado de situaciones, a un conglomerado de circunstancias que denotan precisamente la salvedad de la composición que se denota no solo en Bolivia, sino prácticamente en cualquier región del planeta, en cualquier región del mundo, con relación a tres elementos fundadores o tres elementos o conceptos básicos: instituciones, medios y mercados. En el tema de medios también podemos hablar de instrumentos, ¿no? Porque si hablamos de un sistema, bajo el concepto básico de Bertalanffy, un sistema no es solo la suma de sus factores, sino la interacción de estos, la relación entre los diferentes elementos que lo componen y los vínculos o interacción que puede propiciarse para darle sentido, para darle forma, para movilizarlo inclusive. En ese sentido, si hablamos del sistema financiero como tal, tratando de identificar qué instituciones lo componen, haremos, o qué instrumentos y medios son los que lo movilizan, haremos alusión, por ejemplo, en el tema de instrumentos, a los créditos, los títulos valores, las pólizas de seguro y otras que se vinculan a lo que es el sistema financiero en su totalidad, ligado obviamente a una serie de instituciones. En el caso que nos ocupa, además de derecho financiero de manera particular, existe una categoría genérica de instituciones que son precisamente las que tenemos que abordar, las que tenemos que tomar en cuenta como una referencia fundamental de lo que acontece en nuestro país. Y ese es el caso preciso de las EIF, las entidades de intermediación financiera, o las EIF, EIFs, si quieren, en un tema plural, al hacer alusión a bancos, cooperativas, fondos, ex fondos financieros privados, hoy bancos PYME y otras circunstancias análogas. ¿Por qué? Porque son esas las instituciones dentro del sistema financiero, por lo menos tradicional, las que nos permiten movilizar o desarrollar una serie de operaciones, comúnmente en lo básico, colocación y captación, así como también las operaciones contingentes o de servicios, ¿no? Que es donde nos vamos a concentrar en gran medida para el desarrollo de esta materia. Y no podemos hablar de instrumentos, no podemos hablar de instituciones, si no identificamos el ámbito en el cual éstas se van a desarrollar. Y eso inmediatamente nos abre el abanico de los mercados, ¿no? Hablar del mercado financiero o los mercados financieros en sus diferentes categorías, en sus diferentes percepciones. Hablar de mercados, vamos a comenzar precisamente con este punto, es hacer alusión, por ejemplo, a esa relación dentro de lo que es el sistema entre instrumentos e instituciones, una suerte de triada, porque los mercados no se movilizarían si no contaríamos con los instrumentos para ello, ya sea el crédito, depósitos y créditos, captaciones y colocaciones, y también en el caso del mercado bursátil, los títulos valores, los títulos negociables. Y en el caso de las instituciones, los entes, tanto públicos como privados, que favorecen a la movilización del propio mercado, que favorecen a las circunstancias que connota el desarrollo de operaciones dentro de un ámbito específico o un ámbito determinado, que es precisamente el que denota el ámbito o la circunstancia de los mercados. Cuando hablamos de mercados financieros,
hacemos una alusión directa a categorías donde eventualmente predominan ciertos factores de clasificación. En este caso estamos viendo la clasificación de mercados acorde a los plazos de vigencia de sus instrumentos, ¿no? En este caso, sobre todo, la relación al mercado de dinero, donde ubicamos a activos e instrumentos líquidos, eh, precisamente con plazos menores a un año en cuanto a su vigencia, lo que los convierte en mercados donde predomina precisamente un flujo de liquidez bastante alto. Un mercado de capitales caracterizado por un plazo de vigencia o un plazo de operaciones superior al año, generalmente inferior a 5 años, que es el que predomina en la mayor parte de las operaciones, tanto tradicionales como no tradicionales, de los mercados, sobre todo en el ámbito bursátil. Y los mercados de futuros o derivados, eminentemente bursátil, con incidencia obviamente financiera en lo que concierne a las instituciones tradicionales o los entes de intermediación financiera. Entre estos tres tipos o categorías de mercados, sabemos que la regulación nacional y eventualmente la regulación de otros países se concentra sobre todo en la categoría de los mercados de dinero o los mercados de liquidez y los mercados de capitales o los mercados de inversión, por la particularidad de poder establecer una serie de parámetros normativos claros, precisos y coherentes. En el tema de mercado de futuros y derivados, donde tratamos aspectos como las opciones, índices, swaps, forwards y otros, sabemos que un parámetro de regulación resulta ser un tanto más complejo. Si bien existen ciertos estándares o criterios técnicos para el manejo de instrumentos o activos de estos mercados, ya cuando nos referimos a su regulación, involucraría más que nada el hecho de que podamos antelar circunstancias, antelar situaciones que pueden ser altamente variables. De ahí a que la mayor parte de los intentos de regulación respecto a mercados de esta naturaleza, los mercados de futuros o mercados de derivados, sean bastante genéricos y en algunos casos ligados solo a criterios técnicos, ¿no? A determinación de qué tipo de instrumentos u operaciones se pueden llevar a cabo y más nada, ¿no? Porque involucraría sobre todo el hecho de que se van a regular situaciones futuras, situaciones que todavía no se han propiciado o no se van a propiciar todavía. Por eso es uno de los temas pendientes en la regulación boliviana, sin ir lejos. Desde el punto de vista de la recopilación normativa, sí tenemos una determinación clara de las operaciones de mercados de dinero, de mercados líquidos, de mercados en los cuales los instrumentos tengan una vigencia menor a un año en cuanto al cumplimiento de las obligaciones pactadas o de las obligaciones determinadas en el mismo instrumento. Y en el caso concreto de los mercados de capitales, pues con mayor razón, la incidencia de un parámetro de regulación muy específico, muy puntual, a través de la denominada recopilación normativa, que fue iniciada ya con la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en la década del 90, incluso el antecedente más remoto con la Comisión Nacional de Valores y con el Comité de Normas Financieras de Prudencia, a los cuales haremos alusión más adelante, y actualmente la recopilación normativa administrada por el regulador financiero, por ASFI. Por eso estos dos mercados, comúnmente más ordenados, regulados y con una previsión normativa, sí comprometen una revisión exhaustiva por parte del Estado, por parte de los entes de regulación y también la determinación de una serie de políticas que los configuran desde el seno del Banco Central y obviamente también desde lo que compromete el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También podríamos hacer alusión a otra forma de clasificación de los mercados atendiendo a las instituciones que participan en ellos, ¿no? Dejando de lado los instrumentos o activos en cuanto a su vigencia, en cuanto a los plazos de operatividad de los mismos. En ese sentido, cuando nos referimos a los mercados, tomando como atención las instituciones que los componen y por ende las operaciones o flujos que puedan desarrollar, tenemos, por un lado,
al denominado mercado de intermediación indirecta, el mercado tradicional, si quieren, compuesto por la banca, las cooperativas, las anteriormente denominadas mutuales, hoy conocidas más como entidades financieras de vivienda, acorde a la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, y otras formas de entidades de intermediación financiera tradicional, formales y eventualmente incluso hasta las irregulares o informales, sumadas eventualmente a organismos no gubernamentales o organismos de cooperación que se vinculan con el sector financiero o con el ámbito financiero, sobre todo para mecanismos de cooperación al Estado o a los emprendimientos privados. En contraposición al denominado mercado de intermediación directa, también denominado mercado de valores, ¿no? Que se desmarca eventualmente de lo que es el mercado de intermediación tradicional o del mercado de banca o de entidades bancarias y entidades similares, para dar lugar a aquellas instituciones y por ende las operaciones que se concentran en un régimen bursátil e inclusive extrabursátil, donde identificamos como instituciones, por ejemplo, a la bolsa, a las agencias de bolsa, a las sociedades administradoras de fondos de inversión, más sus fondos de inversión, las sociedades de titularización junto a su patrimonio autónomo, como una referencia de las operaciones tanto de los vehículos de inversión, en el caso de las AFIS, como los vehículos de emisión, en el caso de las sociedades de titularización. Sumado también a otros participantes complementarios o accesorios o de seguridad, como son las entidades calificadoras de riesgo y las entidades de depósito de valores, bajo la premisa de todo lo que involucra o todo lo que significa el desarrollo de operaciones de este mercado, del mercado de valores o del mercado de intermediación directa. Ya luego precisaremos el porqué de esa denominación, ¿no? De intermediación indirecta o intermediación directa. Es innegable además de que si hablamos del sistema financiero y de los mercados que componen el sistema financiero, tengamos que hacer alusión también a los mercados de seguros y eventualmente al mercado previsional o del sistema de pensiones, bajo la premisa de que estas dos áreas, que si bien pudiéramos manifestar que no tienen una vinculación directa con el sistema financiero, pues estaríamos cometiendo una imprudencia o sería una falacia, porque en gran medida las operaciones de seguros a través de las empresas de seguros y reaseguros tienen un sustento o fundamento en operaciones financieras, en el desarrollo de operaciones financieras, y en el ámbito previsional lo propio, ¿no? Respecto a la administración por medio de las denominadas AFPs todavía, hasta que se materialice lo previsto en la Ley 065, la nueva Ley de Pensiones, que determina la creación y constitución de una gestora pública de seguridad social que reemplazará en sus operaciones a las AFPs. De todo lo que he mencionado, de todos los mercados que hemos identificado, en esta materia nos vamos a concentrar sobre todo en el mercado de intermediación indirecta, sin dejar de lado, sin desmerecer algunas referencias a lo que denota el mercado de valores, porque de entrada también sé que dentro del programa de la carrera tienen una materia específica destinada a el mercado de valores y lo que connota las operaciones bursátiles y extrabursátiles, razón por la cual no vamos a profundizar mucho sobre ese aspecto, sino algunas referencias normativas y también de estructura que pudieran serles de utilidad. Yendo al mercado en el cual nos vamos a concentrar, en el aspecto de la intermediación financiera indirecta, denotaremos precisamente el por qué recibe tal determinación o denominación, bajo la premisa de que se identifica al interior de este mercado a una entidad o a una institución que asume el rol o que asume la lógica de considerarse o constituirse como un intermediario entre sus extremos. Esa institución, que obviamente asume un rol protagónico, es la entidad de intermediación financiera, que comúnmente se estructura bajo el criterio de un banco o de cualquiera de las otras formas admitidas en nuestro país.
Pero ¿por qué lo de indirecto? ¿Por qué el tema de considerarse como una suerte de labor de intermediación indirecta? Porque en el caso de este mercado, la singularidad de sus extremos, compuestos obviamente por el sector de ahorristas o depositantes, y en el otro extremo los deudores o prestatarios, pues entra en juego la salvedad de que no necesitan conocerse, no necesitan vincularse. Su vínculo o su relación se determina por la intermediación de la entidad correspondiente. En este caso, banco, cooperativa, fondo financiero privado, entidad financiera de desarrollo, etcétera, ¿no? Las diferentes facetas o formas que se adoptan en nuestro país para el reconocimiento de las labores de este tipo de entidades, conocidas comúnmente o aglutinadas bajo el concepto de EIF, entidad de intermediación financiera. Es por eso que, si partimos de esa premisa, reconocemos la eventualidad, suponiendo el caso, que por ejemplo Andrés, uno de nuestros compañeros en el curso, fuera el ahorrista y deposita unos $10,000, y en el otro extremo tenemos a Sofía como deudora que solicita un préstamo de $10,000, pues ninguno de los dos extremos, ni Andrés ni Sofía, revisten la necesidad de conocerse, o por lo menos de saber, en el caso de Sofía, el origen de los fondos, el origen de los $10,000 que el banco le está facilitando, porque directamente se asume tal circunstancia, de que es el banco el que facilita el crédito o es el banco el que facilita los recursos y no necesariamente una persona individual. Aunque bien sabemos que los recursos o fondos disponibles en una entidad de intermediación financiera, en parte son resultado de los depósitos o el ahorro del público en general. Pero aquí pierde relevancia o pierde importancia el tema de un conocimiento o una relación directa entre el depositante y quien requiere los fondos, en el caso de Sofía. Incluso el hecho de si podemos o no podemos rastrear que los $10,000 solicitados por Sofía sean realmente los $10,000 que haya entregado Andrés al momento de constituir una caja de ahorro, una cuenta corriente o la apertura de un depósito a plazo fijo. Lo que sí cobra relevancia es el vínculo o la relación entre la entidad de intermediación financiera y estos extremos, ¿no? Tanto los ahorristas como eventualmente los deudores. Bajo esa lógica, entonces, la intermediación indirecta parte de esta premisa del vínculo o relación entre el ahorrista y el banco o la otra o cualquier faceta de entidad de intermediación financiera que corresponda, acorde obviamente a las particularidades de la operación, ¿no? Por el tipo de operaciones que puede llevar a cabo una cooperativa, una entidad financiera de vivienda o cualquier otra forma de entidad de intermediación. Aquí lo interesante del caso es cómo se origina la operación bajo un concepto, bajo una idea de rendimiento que tiene el ahorrista. Bien sabemos que de manera genérica o de manera global se tiene una percepción de los rendimientos en las entidades de intermediación financiera, en las entidades tradicionales, ¿no? Ahí les traslado la pregunta en particular. ¿Cuáles suelen ser las tasas de interés comunes o tasas de interés promedio que se nos oferta dentro del mercado para operaciones con cajas de ahorro o cuentas corrientes? Empecemos con cajas de ahorro. ¿Cuál es la tasa de interés común o la tasa de interés promedio que se maneja en ese sentido? ¿Tienen conocimiento de ese factor? Creo que es el 3%. Generalmente va en una suerte de oscilación o rango promedio entre un 2% y 3%, y en algunos casos inclusive más bajo, un 0,9% hasta un 2, 2.3, 2.7%. ¿Por qué oscila? Porque obviamente ese rendimiento tiene que estar determinado por el propio flujo y movimiento que se efectiviza por parte del banco, entendiendo que esta es una operación de captación.
O sea, la entidad de intermediación financiera capta los recursos destinados al ahorro, destinados a la inversión, eventualmente de parte del público en general. Pero el público en general tiene una idea de rendimiento, tiene una noción de que eventualmente dicha operación va a tener una repercusión positiva a sus intereses. ¿De qué va a depender? De las propias operaciones realizadas por el banco. ¿Y qué es lo que hace el banco con el dinero que capta, con los recursos que capta de los ahorristas en general, ya sea cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, etcétera? Las coloca o las acomoda, ya sea en proyectos de inversión o eventualmente en sus carteras de crédito, ligándose al otro extremo. Entonces, el banco, con los recursos captados, los oferta bajo la modalidad de créditos, bajo la premisa de las diferentes alternativas de créditos que ofrece, ya sean estos créditos consumo, créditos comerciales, créditos de producción o créditos de vivienda social o vivienda comercial, etcétera, ¿no? En todo lo que concierne a las diferentes facetas en las cuales se desarrollan o se desenvuelven, las operaciones de las entidades de intermediación. Esto con el objetivo de que esa oferta de créditos, fuera de lo que es la propia demanda de créditos, llegue hasta el prestatario que obtiene el crédito y obviamente éste asume la condición de deudor, que está obligado a pagar el capital más el interés que se genera por concepto de dicha operación. En el interín de este procedimiento, en el interín del desarrollo de esta operación, sabemos muy bien que el ahorrista y el deudor, o la ahorrista y la deudora, según el caso, no tienen necesidad de conocerse. Es más, eso resultaría irrelevante. Al deudor no le interesa saber quién ha propiciado que pueda acceder a los $10,000. En el ejemplo que dábamos, a Sofía no le interesaría saber que Andrés ha sido el que depositó los $10,000 que ahora le está entregando el banco. Sencillamente le interesa acceder a ese capital y asume además la obligación del pago de un interés correspondiente. Un interés que va a justificar la operación en beneficio del banco y que va a permitir también que se pueda pagar o se pueda remunerar a la operación de captación originada por la relación del ahorro, ¿no? o el depósito efectuado por Andrés. De esa manera es que termina cerrándose una lógica de intermediación financiera indirecta, donde nuevamente asumimos una consideración. La entidad que asume un rol protagónico es precisamente el banco. Y preciso, la relación resultante de las operaciones de captaciones versus las operaciones de colocación, o si quieren en términos genéricos, las operaciones de depósito y las operaciones de crédito, o también operaciones pasivas y operaciones activas, que más adelante aclararemos la relación de estas, generan el rendimiento a favor de la entidad de intermediación financiera. Ya que el ahorrista al momento de depositar un monto de dinero X va sumando los otros depósitos o se van sumando los otros depósitos para que la entidad de intermediación financiera pueda movilizarlos dentro del mercado para beneficio de los demandantes de capital o los prestatarios o deudores, quienes al asumir la obligación del pago del capital más los intereses correspondientes generan esa rentabilidad a favor del banco, que a su vez nos permite generar lo que conocemos como el spread. El spread bancario, o la diferencia entre las operaciones pasivas versus las operaciones activas, en otras palabras, las obligaciones que asume el banco frente al ahorrista versus las obligaciones que asumen el grupo de prestatarios o deudores frente al banco, permite dar cobertura, primero, a la rentabilidad necesaria por el banco para desarrollar su negocio y por otro, que el banco pague las obligaciones pactadas al ahorrista, obviamente dejando un rendimiento mucho más alto. Por eso es que la circunstancia que anotábamos de que el ahorrista parte mediante una idea de rendimiento llega a formalizarse
pero no necesariamente bajo la circunstancia prevista o determinada por el ahorrista, sino más bien lo que termina siendo explicitado o definido por la entidad de intermediación o por el banco en este caso. Es ahí donde se dan precisamente esa comparación en cuanto a las tasas, ¿no? Las tasas pasivas suelen estar en esa oscilación que mencionaba, de un 0,9 hasta un 2%, 3%, excepcionalmente un 4 o 5% para ciertas operaciones y durante un lapso de tiempo determinado, como es el caso de los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, ¿no? O las cuentas sujetas a condiciones para que dichas tasas puedan ser aplicables. Y en el otro extremo, las tasas que se determinan según el tipo de operación de crédito, a diferencia de lo que son los créditos convencionales versus los créditos regulados o las tasas reguladas, como es el caso de los créditos de vivienda social o los créditos productivos, que de acuerdo al mandato de la Ley de Servicios Financieros y las disposiciones o recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se determinan una serie de tasas promedio o tasas máximas que deben ser aplicables por las entidades de intermediación a dichos rubros o dichos sectores. Y deja un pequeño margen, a veces no tan pequeño, para las tasas que son definidas directamente por la entidad de intermediación financiera. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene tarjeta de crédito? La gran mayoría entonces tendría tarjetas de débito, ¿no es cierto? Sí, Listen. Perfecto. Sí. Ahora, cuando hablamos de las tasas para sus tarjetas de débito, en realidad más que tasas hablamos de comisión, hablamos de cobros de administración y de la propia gestión, porque en realidad la tasa aparejada a las tarjetas de crédito es más bien una tasa pasiva que es asumida por parte del banco en cuanto a los rendimientos que tiene que pagarte o tiene que generar para redituar por tu depósito, por el ahorro efectuado, ya sea un depósito a caja de ahorro, un depósito a cuenta corriente, a depósito a plazo fijo. A diferencia de lo que acontece, por ejemplo, con una operación de crédito, con una tarjeta de crédito, que es una operación activa a favor del banco, donde el titular de la tarjeta de crédito, por el adelanto de capital o por el uso de la tarjeta, va a tener la obligación de devolver el importe utilizado, además de una tasa de interés. Vean cómo desde el advenimiento de los créditos de vivienda o las tasas reguladas para vivienda y créditos productivos, las entidades de intermediación financiera han terminado castigando las operaciones de crédito o las operaciones comerciales, como es el caso precisamente de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, actualmente promedio, una tarjeta de crédito oscila generalmente en una tasa promedio entre 18 hasta un 32% en algunos casos, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de tarjeta, los volúmenes transados o los montos de capital comprometidos y obviamente otras operaciones conexas. ¿De qué depende? De la capacidad de pago. Porque al existir una suerte de intromisión por parte del Estado en la determinación de tasas que antes se definían por simples reglas de mercado, por las determinaciones asumidas por la propia entidad de intermediación financiera. Al intervenir el Estado en este tipo de circunstancias o en la determinación de tasas, lo que genera es una ligera distorsión de las propias operaciones financieras con una especie de castigo a los que sí tienen capacidad de pago. Porque si nosotros como Estado regulamos una tasa de interés para créditos productivos, pequeños emprendimientos, pymes, empresas, etcétera, y también las tasas de vivienda, sobre todo la denominada vivienda social o el crédito de vivienda social, tenemos que reconocer que se genera eventualmente un mayor volumen de riesgo o una incidencia mayor de riesgo, sobre todo el riesgo de impago, el hecho de que se colocan los capitales pero no se devuelve estos o no se cumple con las obligaciones de su devolución y terminamos castigando a quienes sí tienen la capacidad de pago, a quienes sí tienen la posibilidad de pagar.
razón por la cual bajaron las tasas de vivienda por el tema de vivienda social, bajaron las tasas de créditos productivos, pero incrementaron los créditos consumo, las tasas de créditos consumo, las tasas de créditos comerciales, las tasas de crédito para servicios, como el caso de adelanto de efectivo con la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque sí tiene la capacidad de pago. Entonces, ahí se genera una ligera distorsión, y a veces no tan ligera distorsión, sino una afectación del propio sistema, que tarde o temprano nos va a pasar factura. Todos los cambios normativos o todos los cambios regulatorios que se propician en un sistema financiero, ya sean los positivos o negativos, traen consecuencias. Consecuencias que pueden ser positivas también, como eventualmente consecuencias negativas. Vamos a profundizar bastante ese aspecto cuando estemos abordando el tema de política financiera y ver cómo las determinaciones adoptadas por el CONFID en su momento, el SINAFID y ahora el Consejo de Estabilidad Financiera, el CEF, pues traen una serie de consideraciones respecto a las políticas asumidas o las determinaciones planteadas por el propio Estado. No se olviden, sin ir lejos, que ya hace algunos años el actual presidente y antes ministro de Economía y Finanzas Públicas había manifestado que la intención era reducir el spread, esa diferencia, porque como les veíamos hace unos instantes o mencionábamos hace instantes, cuando se trata de la intermediación financiera, en esa lógica entre, vamos a ponerlo nuevamente, permítame, ahora sí, en esa lógica entre el ahorrista y el deudor, teniendo entre medio al banco, se genera esa suerte de diferencia de las denominadas tasas pasivas. Voy a reducir el tamaño de letra, permítame. Ahora sí. La diferencia entre las tasas pasivas, las que aplican a las operaciones de débitos o ahorro, la apertura de cajas de ahorro, cuentas corrientes y otros, versus la aplicación de las tasas activas, que en este caso son las que obligan a los deudores o obligan a los demandantes de capital a asumir el pago de un interés a beneficio del banco, mientras que la tasa pasiva obliga al banco a la devolución de importes o beneficios o rendimiento a los ahorristas. Bajo esa lógica, la intención que manifestaba ya desde hace algunos años el Estado boliviano, concretamente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con su anterior titular, el mismo Arce Catacora, es de que esta circunstancia se vaya o equilibrando o sencillamente se elimine por completo el spread. ¿Qué denotaría aquello? Un incremento de las tasas pasivas, supongamos que llegue a un 6% o eventualmente a un 7%, y en el otro extremo tengamos tasas activas, las que va a cobrar la entidad financiera o la entidad de intermediación, que sean similares a la tasa pasiva. En este caso, todavía bajo un criterio con algo de razonabilidad, en una lógica de un 10 hasta un 12%, y no la oscilación que hoy tenemos desde un 5 o 6% hasta un máximo a veces de 32% según la operación. Si eventualmente llegaría a esta circunstancia, donde las tasas pasivas incrementen y las tasas activas decaigan o bajen, ¿qué tipo de incidencia creen que se va a generar en el sistema financiero tradicional, en la labor ejercitada por los bancos en particular? ¿Cuál creen que será la consecuencia de una determinación de esta naturaleza? O sea, al ser uno de los principales, o bueno, el negocio del banco, digamos, el spread, prácticamente los bancos, no sé, muchos llegarían a quebrar, desaparecer, muchas fusiones, adquisiciones. Yo creo que llegarían a sobrevivir muy pocos bancos que están tal vez no tan enfocados solo en el spread, que tiene un poco más de ingresos o de negocios de otro tipo, ¿no? Exacto. Y precisamente se propiciaría ese escenario que comenta Vicente, el más negativo, ¿cierto? Donde las entidades de intermediación financiera, sean bancos, cooperativas, fondos, instituciones financieras de desarrollo u otras, tomarán la firme decisión o tendrán que llegar a esa decisión de continuamos en el negocio o sencillamente disolvemos y liquidamos la empresa
o disolvemos y liquidamos la sociedad. Obviamente ese es un escenario dantesco, eso es un escenario extremadamente negativo. Imaginen cómo empeoraría muchísimo más si se cumple esa suerte de predicción o deseo que tenía en su momento el exministro Arce Catacora de igualar tasas. O sea, que tu tasa pasiva, lo que tienes que pagar como entidad financiera, sea idéntica a tu tasa activa. Ya no hay negocio, ya no hay operación. Claro, el salvataje o la idea de alternativa que surge tampoco es mala. Ojo, aún en ese escenario mucho más negativo de una intención de que las tasas sean idénticas, como bien mencionaba también en una parte de su reflexión Vicente, el mirar a otras operaciones. No dejar de lado las operaciones tradicionales, pero sí concentrarse en operaciones no tradicionales. Razón por la cual, que básicamente ya ocurre aquello, sin necesidad de movilización de las tasas o determinación de las tasas, incluso mucho antes de que el Estado o el gobierno opte por regular tasas, ya ocurría esa mirada de la intermediación financiera indirecta a las ventajas de la intermediación directa. Es por eso que la mayor parte de nuestros bancos, por no decir todos nuestros bancos, todas nuestras entidades de intermediación financiera, y poco a poco se van sumando las otras entidades como cooperativas, como instituciones financieras de desarrollo, mucho más estas que las cooperativas, por cierto, hacia otro mercado, el mercado de valores, el mercado bursátil. Porque hoy gran parte de los rendimientos que se generan para las entidades de intermediación financiera no se propician en este spread. Sí da beneficios, no lo niego, pero el mayor beneficio, por lo menos al que apuntan la mayor parte de las entidades de intermediación financiera, es al mercado de valores. De ahí un poco de tranquilidad y serenidad por parte de las entidades de intermediación financiera respecto a los embates, respecto a las decisiones o a las determinaciones que se adopten por parte del gobierno central, obviamente. Porque hasta la fecha, con excepción de algunos pequeños factores aislados más que nada, los cambios, tanto en política, estructura como normativa, se han propiciado en el sector tradicional, obviamente en el sector de las entidades de intermediación financiera. Pero estas entidades de intermediación ya desde hace años vieron cómo el detalle de sus rendimientos y de las operaciones, sobre todo aquellas que justifican su propia existencia y los rendimientos a los que apuntan, se generan más en un ámbito bursátil, en un ámbito de operaciones de carácter bursátil o vinculadas a la negociación de títulos valores, ya sea a través del empaquetado de activos o la titularización, o eventualmente las operaciones directas a mercado abierto a través de la colocación de instrumentos por el mecanismo de bolsa y eventualmente con negociaciones extrabursátiles. Sin ir lejos, pero sin embargo, cualquier modificación a la esencia del spread de seguro va a tener consecuencias o va a tener efectos negativos, sobre todo en la operación de negocios de las entidades de intermediación financiera. Dicen, Por eso, le quería preguntar, o sea, en ese sentido, digamos, de que los bancos, no sé, obviamente podrían enfocarse tal vez más en la bolsa, que igual llega a ser un gran negocio y podrían no enfocarse en los préstamos y demás. O sería interesante de ese punto, pero también podría ser que los bancos ya no les interesaría realizar préstamos, ¿no? O sea, préstamos normales, digamos, tal vez todo a través de la bolsa y demás, que podrían beneficiarse las empresas que tienen acceso a la bolsa, que podrían cotizar o emitir bonos, pero no habría préstamos a la gente, digamos, ¿no? Préstamos de viviendas y todo eso, porque ya a los bancos ya no les interesaría, digamos, ese negocio, ¿no? exacto, exacto. Ese es uno de los escenarios que lamentablemente podría llegar a propiciarse. Precisamente estoy ingresando a la página de la bolsa para mostrarles un poco, no esa faceta extrema de que los bancos abandonen las operaciones que comúnmente se puedan llevar a cabo, pero sí esa mirada bastante amplia y bastante importante
de las entidades de intermediación financiera al sector bursátil, ¿no? A lo que connota sobre todo el ámbito bursátil. Voy a compartirles nuevamente pantalla en este caso, el sitio de la bolsa, la página web de la bolsa, y dentro de esta página web de la bolsa, el detalle de los prospectos de emisión actualmente en operación. Vean cómo, y vamos a ir marcando además, cuáles son entidades de intermediación financiera o qué entidades de intermediación financiera han decidido apostar a operaciones más con el ámbito de valores o del mercado de valores y no solo en las operaciones tradicionales en las que solían estar involucradas, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nos referimos a el mercado de valores en particular, denotamos la presencia de entidades de intermediación financiera, como el caso de Sidre. La flecha está muy grande, voy a reducir el tamaño. Ahora sí. Como el caso de Sidre, por ejemplo, que es una entidad, una institución financiera de desarrollo vinculada sobre todo a promoción de ciertos sectores o ciertos ámbitos en particular. Lo propio el caso de Crecer IFD, que es otra institución financiera de desarrollo, ProMujer. De la misma forma, tenemos a otras entidades que participan en operaciones bursátiles. En este caso son prospectos de emisión para procesos de titularización con la conformación de patrimonios autónomos y que buscan sobre todo ser el otro mecanismo para captar recursos y destinarlos eventualmente a sus otras operaciones, a las operaciones tradicionales como instituciones financieras de desarrollo. No solamente aquello, si vamos, por ejemplo, ya a la revisión de la emisión de bonos bancarios o eventualmente bonos de largo plazo, vamos primero con bonos bancarios bursátiles, los que actualmente se están negociando en el mercado de valores, lo pueden corroborar con las fechas de inscripción. Tenemos, a ver, bonos subordinados del Banco de Crédito, bonos del Banco Mercantil Santa Cruz, del Banco Fácil, del Banco Visa, del Ganadero. Tenemos varias emisiones del Mercantil Santa Cruz, del Banco Nacional, del Banco FIE, del Económico, etcétera, ¿no? Vemos que la mayor parte, por no decir todos los entes bancarios o todas las entidades bancarias de nuestro país, están apostando a operaciones bursátiles, además de sus operaciones tradicionales. Incluso bancos que tienen un enfoque muy particular, como el caso de los bancos PYME, en este caso el Banco FIE, por ejemplo. Vamos a ver rápidamente el resumen de su prospecto para saber cuánto busca obtener en el mercado. En este caso, es un monto relativamente bajo, pero nada despreciable, 200 millones de bolivianos, que es lo que busca sobre todo obtener el Banco FIE a través de las operaciones en mercado de valores. ¿Cuál es el objeto? Destinarlo a su otra actividad, destinarlo a su actividad principal. Entonces, la mayor parte de las entidades financieras bancarias han mirado con buenos ojos o se han perfilado de mejor forma a las operaciones bursátiles porque denotan que en estas, primero, no ha habido variación desde la recopilación normativa que emitía la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros hasta el 2006 y desde 1998, no ha habido gran cambio o cambio trascendental, incluso hasta la fecha, ¿no? Las pequeñas y aisladas modificaciones que ha efectuado ASFI al mercado de valores son marginalmente más bajas que las modificaciones operadas en el sistema tradicional o en el ámbito tradicional. Razón por la cual, sin dejar de lado por completo sus operaciones como entes de intermediación indirecta, los bancos están mucho más vinculados ahora a un sector bursátil que al sector tradicional en el que predominaba su operación. Y esto sí es provechoso, por cierto. Esto sí denota un movimiento de capitales, un flujo de capitales importante para beneficio de inversionistas, que en algunos casos son los mismos bancos que resultan ser inversionistas de otros bancos o de otras entidades de intermediación, o bien
los otros partícipes del mercado, ¿no? Las diferentes empresas que también manejan carteras de inversión para participación en el mercado. Es importante hacer esa valoración y ver cómo se va cambiando los patrones en el ámbito, los patrones de conducta y funcionamiento del sistema financiero, sobre todo tratando de solidificar o acrecentar el volumen de operaciones en nuestro régimen bursátil. Veamos uno más con bonos de largo plazo, donde de seguro también vamos a encontrar a los entes de intermediación, como en este caso al Grupo Financiero Visa, que tiene un programa de emisiones. De la misma forma tenemos a Fortaleza Leasing, que es parte del grupo financiero del Banco Económico. De la misma forma podemos encontrar, vamos a ver otro ente, BNB Leasing, lo propio, parte del grupo financiero del BNB, bonos Crecer de la institución financiera de desarrollo Crecer, y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir encontrando muchos otros ejemplos de colocaciones o emisiones para el mercado bursátil respecto a entidades de intermediación financiera tradicional. Como les digo, esto no es malo, esto resulta ser provechoso porque nos muestra un poco esa faceta de que no se abandona una intermediación financiera indirecta, no se abandona la idea de un spread, pero ante esa disyuntiva o la incertidumbre que generaba en su momento la posición manifestada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de que se vaya a afectar el spread o por lo menos reducir el spread, ha hecho que las entidades de intermediación financiera prevean otras alternativas, entre las cuales destaca precisamente la del mercado financiero. Un mercado que se caracteriza sobre todo por la intermediación directa, por lo que denota, en este caso, un punto de conexión entre emisor vía mercado bursátil con el inversor. En este caso, la salvedad involucra más que nada no la desaparición de los intermediarios, porque de la misma forma sí los tenemos, sí contamos con dichos intermediarios. En este caso nos referimos a las agencias de bolsa, la propia bolsa de valores, la entidad de depósito de valores y otras, ¿no?, que sí permiten el encuentro y el relacionamiento propicio entre el emisor y el inversor. Pero la característica de esta intermediación directa se propicia por este grado de relación, que el emisor es conocido por el inversor. Porque si no ocurriera esto, pues sencillamente habría una afectación del volumen de operaciones en el mercado. ¿O es que alguno de ustedes, por ejemplo, invertiría en una persona que no conoce o invertiría en una empresa de la cual no tiene ningún tipo de información? ¿Asumirían ese riesgo? Básicamente apostar, así que no. Sí, porque es apostar a ciegas, ¿no? Es apostar sin tener por lo menos algún tipo de información que validaría eventualmente la operación como tal. No nos olvidemos, sin embargo, que comúnmente escuchamos o sabemos también que en la circunstancia en la cual se propicia un mayor riesgo, comúnmente también viene aparejada la eventualidad de un mayor beneficio. Pero esto no es una máxima ineludible o irrebatible, sino que está sujeta a las diferentes condiciones de operación de los activos o del manejo de activos de los emisores y la propia solvencia financiera y la liquidez de la cual disponga el emisor, ¿no? Por eso, los inversionistas comúnmente buscan acceder a volúmenes de datos, acceder a información clara, oportuna y fidedigna con relación a lo que denota una inversión en sí misma y las labores ejercitadas por el emisor, que esa es la característica primordial de este mercado de intermediación directa. Emisor e inversor se conocen, necesitan conocerse, porque en base a dicho conocimiento es que el inversionista adopta sus decisiones o plasma estas, ¿no? Sobre todo la posibilidad de arriesgarse con las operaciones que pusiere a su disposición el emisor.
Esto además responde a una serie de lineamientos que ustedes ya van a profundizar mucho más en su materia de mercado de valores, que tienen que ver con el principio de transparencia, con la característica de ser un mercado regulado, que se encuentra sujeto a disposiciones de carácter público como de carácter privado para la operativización de todo lo que puede realizarse dentro del mercado, donde el volumen de información y el acceso a la información suele ser generalmente oportuno, ¿no? En la mayoría de los casos, con pequeñas ni eventuales circunstancias negativas que obviamente se pueden propiciar y que aparejarían un nivel de riesgo en particular. Porque bien sabemos, tanto en las operaciones de intermediación indirecta como en las operaciones de intermediación directa, el riesgo siempre va a estar presente, ¿no? El riesgo es una circunstancia que no podemos evitar, que no podemos excluir al 100%. Sí podemos gestionarlo, sí podemos manejarla de alguna forma o tomar previsiones, pero nunca excluirla al 100%. Permítame un instante, chicos, por favor. Gracias por el periodo de espera, chicos. Como les decía, entonces, la idea de perfilarse hacia un mercado de intermediación directa por parte de los participantes institucionales o las entidades vinculadas a la intermediación indirecta trae consigo una faceta de ampliación de sus operaciones o del volumen de sus operaciones con el beneficio que ello también conlleva, sobre todo para los otros participantes del mercado, tanto ahorristas como eventualmente los prestatarios o deudores, ¿no? Porque mientras se puedan generar los rendimientos correspondientes, el negocio de las entidades de intermediación financiera se va a poder acreditar o se va a poder desarrollar con normalidad. Esa es también otra de las particularidades que necesariamente tenemos que anotar respecto a tal circunstancia. Eso a su vez denota que las instituciones partícipes del mercado o del sistema financiero adopten una serie de reglas claras para el desarrollo de sus operaciones. Concretamente, estas instituciones deberán comprender el rol que ejercitan, el rol que denotan para el desarrollo del propio sistema, ¿no? El rol que asume, por ejemplo, una entidad de intermediación financiera, bancaria, frente al rol que ejercita ASFI
o el rol que ejercita el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o cualquier otro participante institucional del sistema que nos permita comprender las diferentes facetas o características de dicha participación. Por eso, cuando hablamos de instituciones, generalmente las aglutinamos también en base a los mercados en los cuales se desenvuelven o en base al rol que desempeñan o ejercitan. De esa manera, con relación al propio sistema financiero, ubicamos tanto un rol de reguladores, un rol vinculado al mercado de intermediación indirecta, al mercado de intermediación directa, al mercado de seguros y al mercado previsional, entendiendo que todas estas entidades terminan vinculándose entre sí, operando en todo lo que concierne el sistema financiero para el soporte y desarrollo del mismo, asumiendo diferentes roles, asumiendo diferentes circunstancias y compromisos en lo que concierne la movilización de capitales o el flujo de capitales que caracteriza precisamente a todo sistema financiero, además de la regulación pertinente o la supervisión y fiscalización que puede efectivizarse. Precisamente desde el enfoque regulador o desde el enfoque de un criterio de regulación en lo que concierne a las labores ejercitadas por el Estado, denotamos sobre todo esta salvedad en un parámetro de regulación en lo que concierne a la labor de ASFI, de la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, la AFCOP, con lo relacionado o pertinente a la regulación de las sociedades cooperativas y la propia labor ejercitada por el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Acá habrá que hacer, sin embargo, una pequeña apreciación. El regulador en sí se concentra en la faceta o el ejercicio de regulación por parte del Estado, se concentra en la faceta de las autoridades de fiscalización y control, concretamente ASFI, la APS y la AFCOP. El tema de la AFCOP de manera marginal, ¿no? Porque más se concentra en la regulación de criterios cooperativistas que en la regulación de aspectos del ámbito financiero, que esos los deja directamente en manos de ASFI. Y en el caso de la APS, por su vinculación con el mercado de seguros, por su vinculación con el mercado de pensiones o el mercado previsional. Porque en la faceta del Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se liga más que nada a una suerte de ejercicio normativo, ¿no? Y de determinación de políticas aplicables al sistema financiero, las que luego serán operativizadas mediante parámetro regulatorio o normas técnicas emitidas por ASFI. De ahí un poco la relación también existente entre estos entes, bajo la premisa de que de acuerdo al mandato normativo que hoy tenemos establecido en nuestro país, concretamente la Ley de Servicios Financieros y el propio mandato constitucional, las determinaciones adoptadas por el Banco Central de Bolivia y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se materializan sobre las actuaciones de ASFI, sobre las actuaciones y determinaciones que adoptará la APS y eventualmente las que pudiera adoptar la AFCOP con relación al sistema financiero, dentro de las cuales el mayor énfasis se efectiviza o se concretiza en lo que denota esta vinculación entre el Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la relación existente frente a ASFI, frente al regulador financiero, bajo la premisa de que son las políticas que terminan siendo emitidas por el Banco Central las que se van a imponer respecto al comportamiento y a las operaciones desarrolladas por ASFI. Esto sobre todo derivado en el hecho de que, de acuerdo a la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, ASFI se convierte en el brazo operativo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y eventualmente el brazo articulador de las determinaciones adoptadas por Banco Central. Esto denota obviamente una relación directa entre estos dos entes, o estos tres entes, mejor dicho, el ente regulador en sí, ASFI, y el que define política monetaria, cambiaria, crediticia
y política financiera por parte del Estado, ¿no? El Ministerio y el Banco Central. Ya luego la relación con la APS, la relación con la AFCOP, es una relación un poco más tenue o en todo caso mucho más puntual con relación a la incidencia de estos dos ámbitos de regulación respecto al propio sistema financiero, ¿no? Y todo lo que concierne el mismo. Bajo esa lógica, entonces, cuando ya nos referimos a todo este ámbito de regulación, tenemos que ubicar dónde se ejercita dicha regulación. Y eso nos lleva primero al mercado de intermediación indirecta con todas las entidades que lo componen, tanto públicas como privadas. La banca, las cooperativas, las entidades de intermediación financiera pública, las entidades financieras de vivienda, las instituciones financieras de desarrollo, la banca comunal o las entidades financieras comunales, que en suma son las que formalmente movilizan o permiten el flujo de capitales dentro del sistema en lo que concierne al mercado de intermediación indirecta. Asimismo, la regulación también recaerá, sobre todo las determinaciones adoptadas por ASFI, en la labor ejercitada por la bolsa, las agencias de bolsa, las sociedades administradoras de los fondos de inversión, más los fondos de inversión, las sociedades de titularización, más sus patrimonios autónomos conformados como mecanismos de garantía para la emisión de títulos valores, la entidad de depósito de valores y las entidades calificadoras de riesgo, entes que en su totalidad se vinculan a las previsiones normativas de lo determinado tanto por ASFI como eventualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ya que en el caso del Banco Central la relación con el mercado de valores es relativamente marginal, tanto por el volumen de operaciones a mercado abierto que ahora sí pueden propiciar o pueden propiciarse desde el Banco Central con la colocación de bonos, con la colocación de certificados de depósito abiertos al público, ya no solo a las entidades de intermediación financiera, como se determinaba antes del 2008, donde se propició el cambio en nuestra normativa. Y en lo que concierne al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con la determinación de algunas políticas aplicables al sector bursátil, ¿no? Porque el ministerio se ha concentrado mucho más en el mercado de intermediación indirecta. Eso es provechoso. En el momento que el Estado o el gobierno decida meter mano al mercado de valores o cambiar las condiciones de operatividad del mercado de valores, ahí sí tendremos severas consecuencias, severos problemas con el sistema financiero, ¿no? Porque es en el mercado de valores donde se concentra actualmente gran parte de los rendimientos, gran parte de los beneficios que se propician para el sector financiero nacional. De la misma forma tenemos que hacer alusión a los otros dos mercados, el mercado de seguros y las instituciones presentes en ellos, como son las aseguradoras, las reaseguradoras y las empresas corredoras de seguros, con los famosos brokers de seguros o agentes de seguros. Y en el ámbito del mercado previsional o el mercado de pensiones, la presencia de dos entes en particular, dos instituciones en particular, más allá de las empresas aportantes o los propios jubilados o rentistas en particular. Las dos instituciones, por ahora todavía presentes, una formalmente operando y otra, pues en teoría constituida, pero sin operación, como es el caso de la gestora pública de seguridad social frente a las administradoras de fondos de pensiones, ya que por disposición de la ley 065, la nueva ley de pensiones, las dos AFPs que tenemos trabajando en Bolivia, en nuestro país, que son Futuro de Bolivia y Previsión, van a cesar y van a transferir los activos y los fondos administrados a beneficio de una gestora pública, una entidad que asumirá el rol de la conducción de los recursos que justifican actualmente o que validan el ejercicio del sector o el mercado previsional.
para la cobertura de jubilaciones y otras rentas que son determinadas en base a la normativa nacional. En el momento que se concretice esa transferencia de los activos y de las operaciones efectuadas por las AFPs a beneficio de la gestora pública de seguridad social, surgirán una serie de controversias que ya actualmente se van propiciando y consideraciones por la sencilla razón de que las AFPs ya desde hace años optaron por ser los acreedores del Estado, ya que eventualmente nos hemos prestado una buena cantidad de recursos a las AFPs bajo la garantía del propio TGE, del Tesoro General del Estado o de la Nación, además de las reservas internacionales, reservas netas, por cierto. Lo que nos lleva a reconocer que a la fecha, por ejemplo, tenemos una deuda acumulada ante las administradoras de fondos de pensiones cercana a los 5.000 millones de dólares. Si eventualmente el Estado asume el rol de las AFPs, operaría algo que en derecho conocemos como la confusión y la extinción de las obligaciones, porque no puedes reunir en una misma persona o en una misma entidad la condición de acreedor y la condición de deudor, porque actualmente el Estado le debe a las AFPs. Si luego el Estado va a hacerse del control de los activos y derechos que aparejan a la AFP, eventualmente el Estado va a ser acreedor del propio Estado. Y esto podría derivar en la circunstancia de que se intente aplicar un criterio de extinción de obligaciones por confusión, precisamente por lo que acabo de señalar, ¿no? Que el acreedor se convierta también en deudor o que el deudor se convierta en acreedor de manera simultánea. Lo que resulta algo pues preocupante o por lo menos que genera una suerte de incertidumbre porque comprometería en este sentido el pago de rentas, el pago de jubilaciones, renta por vejez, renta por invalidez, renta por accidentes laborales y otros que son actualmente administrados fuera de la propia jubilación por las AFPs, ¿no? Por las administradoras de fondos de pensiones, tanto en el manejo de los fondos individuales como el fondo complementario o el fondo colectivo, acorde a las disposiciones previstas en la ley 065, ¿no? La nueva ley de pensiones, que ya tiene buenos años de vigencia, por cierto, ¿no? Y que ha generado una serie de consideraciones negativas, entre ellas esta posibilidad con la transferencia de activos de las AFPs a la gestora. Menos mal, hasta la fecha, porque la gestora ya tiene por lo menos unos 4, casi 5 años de haber sido creada, pero hasta la fecha no está operando formalmente. O sea, las AFPs siguen desarrollando sus labores, aunque en teoría ya tendrían que estar en una etapa de liquidación para transferencia a favor de la gestora. Habrá que ver qué determinaciones adopta Arce Catacora en ese sentido, uno de los impulsores de esta gestora o de este ente de gestión pública, al que ya muchos economistas y financieros del país han pues manifestado su preocupación o apreciación al entender de que ya la historia nos ha demostrado cómo se maneja el Estado con instituciones públicas que administren los fondos previsionales o los fondos de pensiones, que comúnmente las ven como una entidad de caja chica o a la cual pueden recurrir para sus necesidades de liquidez apremiante, ¿no? Entonces, en este caso, habrá que ver qué determinaciones o qué política asume el Estado boliviano y el gobierno boliviano con relación a la transferencia de los activos de AFPs a la gestora pública de seguridad social y la operativización de labores de este ente. Tarde o temprano lo sabremos, sobre todo si se mantiene invariable como se ha mantenido por los últimos 5 años, con la incertidumbre obviamente de que llegue a propiciarse dicha transferencia o que más bien se acelere o se agilice este tema, sobre todo tomando en cuenta que al año tenemos nuevamente elecciones, en este caso ya subnacionales, y la mayor parte de las veces el Estado o el gobierno ha demostrado
su interés por captar recursos para el sostén o el desarrollo de sus aspiraciones políticas. Habrá que ver, ¿no? Qué es lo que nos trae, qué futuro nos depara las determinaciones adoptadas por el gobierno de Arce. Dejemos de lado mercados, dejemos de lado instituciones, concentrémonos en instrumentos. Ningún sistema financiero estaría completo si no nos referimos a los instrumentos o medios que nos permiten desarrollar el propio mercado o desarrollar el sistema. Entendiendo que las diferentes instituciones que participan en los mercados que hemos identificado trabajan u operativizan sus labores a través de una serie de instrumentos financieros que le dan sentido a su propia existencia y que buscan generar los rendimientos o utilidad propicia para continuar efectuando sus labores cotidianas. En ese sentido, cuando hablamos de instrumentos, necesariamente los vinculamos a la idea de mercados, bajo la premisa de que en el caso del mercado de intermediación indirecta, estos instrumentos se concentran sobre todo en la categoría de los depósitos y créditos, o si quieren, los contratos que refrendan la existencia de dichas operaciones, que en un rigor financiero o un rigor científico debiéramos catalogar como operaciones de captación y operaciones de colocación. Captaciones vinculadas a lo que son los depósitos y colocaciones en cuanto a los créditos, ¿no? a la otorgación de créditos a el público en general. Que estos se materializan a través de los denominados contratos. Los contratos que validan tanto las operaciones pasivas como las operaciones activas, o en suma, captaciones y colocaciones. De la misma forma, en lo que concierne al mercado de intermediación directa o el mercado bursátil, el instrumento o los instrumentos por antonomasia manejados por este mercado son precisamente los títulos valores, que son los que nos ayudan a movilizar o a establecer los flujos de capital con destino a financiar los requerimientos de las entidades, las entidades emisoras y también a obtener los beneficios que busca o pretende un inversionista o el grupo de inversionistas dentro del mercado. Estos títulos valores además responden a una serie de criterios normativos desde lo determinado en el ámbito del derecho comercial a través del denominado Código de Comercio, para pasar luego a la normativa específica del ámbito bursátil, a la normativa que se plantea o se plasma como regulación de las operaciones tanto bursátiles como extrabursátiles, atendiendo a los diferentes instrumentos que posibilitan la movilización de capitales, ya sea en mercados de corto plazo, mercados de dinero, mercados de mediano y largo plazo, mercados de capitales o eventualmente mercados de futuros. De la misma manera, el reconocimiento de las circunstancias que connota el mercado de seguros o el mercado previsional, donde reconocemos dos tipos de instrumentos. Para el mercado de seguros, la póliza o el propio contrato de seguro, que refleja las condiciones pactadas para la provisión de dicho servicio, y la obligación asumida por parte de las empresas aseguradoras con relación a la cobertura de riesgos en las diferentes categorías que se reconocen para dicho mercado. Y en el ámbito previsional, los instrumentos resultantes de los aportes y contribuciones, los aportes patronales, los aportes laborales y las contribuciones especiales que tienen por objeto dar sostén o viabilidad al ámbito previsional. Como vemos, cada uno de los mercados reconoce una serie de instrumentos o medios que en la operativización o el manejo de estos permite el desarrollo y funcionamiento del propio sistema. Recapitulando todo este aspecto, entendemos que esa triada entre instrumentos, instituciones y mercados es la que configura a nuestro sistema financiero.
¿no? Es la que le da forma, la que nos ayuda a identificar su faceta y sus particularidades y denotar sobre todo el desarrollo de las operaciones que pueden propiciarse en los diferentes mercados a través de los instrumentos y con la participación de las instituciones indicadas o señaladas. Es por eso que para comprender o para entender con precisión todo lo que denota el alcance de un sistema financiero, resulta provechoso pues atender a estos tres factores, porque la comprensión o el manejo de los mismos nos dará una faceta clara y oportuna de lo que connota o lo que implica el sistema financiero como tal. Ahora, los diferentes sistemas financieros, sea el nuestro, sea el boliviano, o sistemas financieros en otros países, o si hablamos de un sistema financiero a nivel internacional o a nivel global, sabemos que necesariamente tienen que aparejarse a una serie de estándares técnicos o estándares definidos por organismos internacionales, como tal el caso, por ejemplo, de las normas de Basilea, Basilea I, Basilea II, Basilea III, como eventualmente lo que acontece en términos de regulación local, en términos de regulación a nivel nacional. Por eso, más allá de descomponer al sistema financiero en estos tres factores que anotábamos de instrumentos, instituciones y mercados, resulta también provechoso el que entendamos el parámetro de regulación, el ejercicio de una función o labor regulatoria que se concentra sobre todo en la función del Estado o la materialización de las competencias del Estado a través de diferentes instituciones a quienes les encomendamos una labor regulatoria. Actualmente esa labor regulatoria recae formalmente o principalmente en ASFI, pero existen una serie de antecedentes a los que debemos remitirnos para comprender cómo es que hemos llegado a dicha instancia. Claro, no nos vamos a remontar mucho en el pasado, aunque eventualmente cuando estemos abordando el tema del regulador financiero, retomando nuevamente este aspecto para profundizarlo, veremos algunos de los antecedentes más remotos de la regulación financiera en nuestro país que se concentran desde la propia creación de los primeros entes bancarios, tanto públicos como privados. Pero si hablamos de regulación en términos actuales, hay un punto de quiebre o un punto de inflexión que necesariamente tenemos que abordar, sobre todo para entender la realización de operaciones o la efectivización de operaciones de aquel denominado Sistema de Regulación Financiera o CIREFI. Antes de llegar a la lógica del CIREFI, hay entonces, por lo tanto, una serie de antecedentes y un quiebre importante en la historia financiera boliviana que nos vincula a un periodo en particular. Lo acontecido antes de 1985 y después de 1985. En los últimos días, en las últimas semanas, tanto previas a la elección presidencial como posteriores a dicha elección, se ha estado manifestando eventualmente algunas consideraciones que nos remontan precisamente a este periodo, a lo que acontecía en la economía y las finanzas en nuestro país antes de 1985 y lo que se propiciaba como las medidas de shock adoptadas en agosto de 1985 en particular. Para entender aquello también haremos alusión a qué era lo que ocurría, por ejemplo, antes de 1985 o la el tan mentado periodo de la hiperinflación y de la UDP, la Unión Democrática Popular, que estuvo en el poder entre 1982 y 1985, luego del golpe de Estado de García Mesa, después de haber cesado el golpe de Estado que duró con un gobierno totalitario y dictatorial por 2 años, luego de haber afectado a la presidencia de Lidia Gayler Tejada. ¿Cuál era la característica de la economía y las finanzas en nuestro país? Una economía estatal, una economía regulada, con una fuerte presencia del Estado como, entre comillas, motor de conducción de la economía y por lo tanto el influjo o el pulmón financiero del país.
En todo caso, esa economía regulada, caracterizada por decisiones a veces absurdas, decisiones toscas en el ámbito productivo, en el ámbito empresarial, porque en gran medida no hemos podido gestar aún ahora, hasta la fecha, una base de economía ancha, porque nuestra incidencia o nuestra pues, mirada ha sido puesta sobre todo a un sector extractivista y sobre todo monoproducto o monocultivo, en el caso del agro también, que denota que no hemos aprendido todavía nuestras lecciones, nuestras amargas lecciones de concentrar todos nuestros esfuerzos en un solo sector. Antes los hidrocarburos en general, luego el gas, que también ya ahora nos genera una serie de controversias o dificultades y que por lo visto seguimos un poco en esa línea, entre comillas, apostando nuevamente a un solo producto en el caso del litio, ¿no? Ya veremos cómo se va a perfilar en todo caso las decisiones adoptadas para este periodo de gobierno. Lo innegable es que antes de 1985, motivado en gran medida también por los gobiernos dictatoriales, los gobiernos de facto, los gobiernos despóticos que tuvimos que soportar entre medio de algunas formas de ejercicio democrático, trajeron consigo relevancia o trajeron consigo consecuencias en el sector financiero a través de lo que muchos autores denominan como represión financiera. Contrario a una lógica elemental que podría predominar incluso ahora, en la cual el Estado busque más bien el que se pueda fomentar el desarrollo de un sector privado, de un sector sólido para el ámbito de las finanzas, con mecanismos que coadyuven a dicho desarrollo. Entre 1960 y 1980 vimos más bien lo contrario, una suerte de represión financiera, una suerte de postura asumida por el Estado que rechazaba, negaba o retrasaba sobre todo el advenimiento de emprendimientos privados para el sector financiero, porque en teoría estos debían recaer solo en el Estado mediante la constitución de entidades de intermediación pública, ¿no? Tal el caso del Banco de la Paz, el Banco de Cochabamba, el Ganadero Hipotecario, el Banco de Crédito Nacional, etcétera, ¿no? Diferentes entidades bancarias de carácter público. Sin ir lejos, las oficinas donde hoy funciona la alcaldía en la ciudad de Cochabamba, en la plaza principal, prácticamente en la esquina de la General Achá y Baptista, eran los predios del Banco de la Paz, uno de los últimos bancos en quebrar en el periodo previo a 1990 y obviamente después de lo que significó la UDP y el Decreto Supremo 21060. Así como durante ese periodo entre los años 60 y 80 hubo una suerte de limitante por parte del Estado a la constitución y emprendimientos privados del sector financiero, hubo también una explosión de entidades financieras públicas, muchas de ellas manejadas de forma arbitraria, manejadas como un botín político o como caja chica de gobierno y que trajeron sendas dificultades a la economía nacional, que terminaron en la hiperinflación de 1982 a 1985, entre algunos de los factores que arribaron o que permitieron arribar o que tendieron a que lleguemos a tal circunstancia. Que luego derivaron también en las quiebras estrepitosas y los cierres intempestivos del Banco Ganadero, del Banco Agrícola, del Banco de Crédito Hipotecario, del Banco La Paz, del Banco de Cochabamba y otros que lamentablemente demostraron su ineficiencia paralela a esa represión financiera ejercitada por la superintendencia y más que nada por el Banco Central de Bolivia, que variaba a su antojo las condiciones y políticas aplicables para el encaje legal o la necesidad de un capital de reserva, si quieren, para la constitución de entes de intermediación financiera, imposibilitando con ello
el surgimiento de entes privados. Ese periodo, conocido como el de represión financiera, trajo también consigo una suerte de pugna entre las competencias ejercitadas por el Banco Central, que en teoría no tendría que tener una lógica de supervisión y regulación, sino simplemente de definición de políticas, y que terminaba compitiendo con la propia superintendencia de bancos, la entidad que sí estaba pensada para un tema de regulación y que era prácticamente sobrepasada por la postura asumida del Banco Central. Una postura más política que de orden técnico-financiero. Pero este tipo de circunstancias cambia radicalmente después de la UDP, después de la hiperinflación, con las medidas de shock que tuvo que adoptar el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, a quien le fue entregado precisamente el gobierno por determinación de Siles, que renuncia para dar pie a una suerte de reconstrucción económica financiera del Estado, que se había visto severamente afectada por una de las peores hiperinflaciones de Sudamérica o de Latinoamérica y una de las peores también hiperinflaciones del mundo, solo superada ahora por la hiperinflación venezolana, ¿no? Y ya cercana la hiperinflación que se viene respecto a la Argentina. ¿Cuál es el punto primordial o el punto neurálgico del 21060, del mítico decreto supremo 21060, con aquella conferencia de prensa o el anuncio que nos hacía Víctor Paz Estenssoro a través de Televisión Nacional en todas las televisoras, con esa frase lapidaria con la que iniciaba toda la determinación de las medidas de shock que se iban a adoptar, tanto en el plano económico financiero como también en una repercusión social con la promulgación del Decreto Supremo 21060, cuando don Víctor nos decía: ciudadanos, Bolivia se nos muere, ¿no? Y empezaba así su discurso, un discurso que fue elogiado por muchos, criticado por varios también, pero reconocían la necesidad imperativa de tomar una decisión que involucraba sobre todo un golpe de timón que iba a significar un cambio de 180 grados en la política económica financiera del Estado boliviano, abandonando una economía estatizada, una economía regulada con una fuerte presencia estatal, hacia un esquema de economía liberal o de un sistema liberal. Esa transformación estructural trajo consigo la apertura a una economía de mercado, donde sean las fuerzas dominantes de este, sobre todo la oferta y la demanda, las que permitan encontrar algún punto de equilibrio, además de propiciar la constitución de emprendimientos privados que nos permitan alcanzar ese grado de equilibrio en lo que concierne las labores económico-financieras de nuestro país. Esa economía de mercado también involucraba una necesidad de una política de ajuste y estabilización a través de la liberalización de las tasas de interés, porque ese sistema de represión financiera que se denotaba en años previos, en décadas previas, no solamente se ejercitaba en la lógica del encaje legal, sino también en las determinaciones por parte del Banco Central, usurpando funciones de la Superintendencia de Bancos, definiendo y regulando tasas, las denominadas tasas de interés activas y pasivas, que dan lugar al spread, que ya comentábamos anteriormente. De esa manera se desalentaba el emprendimiento privado en el sector financiero, porque el Banco Central tomaba determinaciones a veces abruptas, donde las tasas de interés pasivas, las que asume el banco, crecían estrepitosamente y las tasas activas decaían en una determinación más política antes que técnica o financiera adoptada por el Banco Central. Situación que con el 21060 tendía a desaparecer, o por lo menos a evitarse. Y así fue, por lo menos hasta el advenimiento de la Ley 393 actual, la Ley de Servicios Financieros, que retrotrae esa competencia del Estado de poder definir y regular tasas activas y tasas pasivas. Por ahora, solo se está involucrando a las tasas activas.
no se ha efectivizado una determinación clara y precisa con relación a tasas pasivas, ¿no? En el momento que sí lo hagan, realmente habrá una afectación importante a lo que involucra el spread. En 1985 también, como parte de esas políticas de ajuste y estabilización, se limitaba esa conducta informal ejercitada por el Banco Central de utilizar al encaje legal o el requisito de los capitales de reserva para constitución de entidades financieras como un mecanismo de represión financiera, que oscilaba de manera pues, absurda para evitar sobre todo que nuevos emprendimientos en el sector financiero se pudieran propiciar y que deje esto solo en manos del Estado la conducción de la realidad económica financiera. Con el 21060 tal circunstancia cambia, tal circunstancia se abandona y da lugar a que se profundice la presencia del sector privado en el ámbito financiero, que hasta ese momento se caracterizaba sobre todo por la presencia de algunas entidades que ya tenían larga trayectoria en el sector financiero, como es el caso del Banco Nacional de Bolivia, cuyo origen se remonta a hace casi 2 siglos, ¿no? Entonces, siendo uno de los bancos más antiguos que sigue todavía operando en nuestro país, a diferencia de los bancos más nuevos que comienzan a proliferar gracias al 21060. Ahora, no todo fue positivo. Así como se aperturaba a un sector liberal, a un sector privado, el desarrollo de operaciones financieras, hubo lamentablemente circunstancias negativas que se pueden identificar, como los sonados casos de Orcobol, Multiactiva, Finsa y el propio Videsa. Las tres primeras respondían sobre todo a un esquema de microfinancieras que ofertaban tasas de interés imposibles de sostener en el tiempo, ¿no? En el caso concreto de lo que ofrecía, por ejemplo, Orcobol, Multiactiva y la tan mentada Finsa. Esta última, sobre todo, llegaba a ofrecer tasas pasivas que oscilaban desde un 11% hasta un 25%. Circunstancia que bien sabemos es insostenible. Circunstancia que en gran medida, pues sabemos está destinada o al fracaso o conlleva una circunstancia de fraude, la que lamentablemente ocurrió, porque casi entra en un sistema de estafas piramidales o esquemas Ponzi, bajo la premisa de que estos rendimientos, casi imposibles de generar, tenían que propiciarse no tanto con los beneficios o utilidades del flujo de capitales o de la movilización de capitales, sino más bien de la captura de más ahorristas. Muchas personas lamentablemente perdieron todo su dinero o gran parte de sus ahorros por sucumbir ante la promesa o la esperanza de una tasa de rendimiento tan alta. Lo mismo en el caso de Multiactiva, lo mismo en el caso de Orcobol, que fueron los aspectos o las consideraciones negativas que podemos reconocer de este periodo, ¿no? Del periodo post 21060 y antes todavía de las transformaciones regulatorias que se propiciaban por parte de la Superintendencia de Bancos. Otro de los puntos de quiebre se pudo identificar también con una entidad bancaria, el Banco Videsa, sociedad anónima, que se constituyó en la quiebra más estrepitosa que tuvimos en la década de los 90, concretamente entre 1991 y 1992, y que motivó profundas transformaciones en el mecanismo de regulación ejercitado por la Superintendencia de Bancos bajo el esquema del CIREFI, el Sistema de Regulación Financiera. Todo este bagaje de circunstancias, todos estos antecedentes, propiciaron precisamente una mirada distinta o una mirada ya desde otro enfoque de lo que involucra sobre todo el ejercicio de competencias de los entes de regulación.
que a partir de 1985, más allá de las determinaciones de shock que se tomaron en cuanto a la economía boliviana, comenzaron también a efectivizarse la determinación de competencias estatales o competencias de la administración pública para diferentes rubros, siendo uno de ellos precisamente el de regulación financiera. Los cambios operaban en la superintendencia de bancos, en la superintendencia de pensiones, valores y seguros, propiciando sobre todo el abandonar una conducta reactiva que propició o permitió que casos como Orcobol, Multiactiva, Finsa y el propio Videsa se lleguen a materializar y que se adopte sobre todo una conducta preventiva, ¿no? Mediante una supervisión y fiscalización mucho más rigurosa. Estos aspectos, como antecedentes de lo que acontecía o lo que aconteció como parte de la historia de nuestro país, como parte de la historia financiera, termina reflejándose en una faceta muy particular de lo que denota, en este caso, el sector financiero y más que nada su regulación. Es así que entenderemos que la economía de mercado resultante de las transformaciones propiciadas a partir del 21060 y la adopción de una serie de políticas liberales en nuestro país tuvieron una marcada repercusión en el fenómeno regulatorio o en el parámetro de regulación. Sobre todo porque antes el Estado era partícipe directo de la economía o de las finanzas a través de los diferentes entes que aglutinaban o que permitían el desarrollo de operaciones, sobre todo entes públicos o controlados por el Estado. Los bancos que he mencionado, ¿no? Banco Ganadero, Banco de Crédito Hipotecario, el Banco Agrícola y otros que efectivamente nos trazaban una relación muy particular de lo que el Estado podía efectivizar en términos tanto de participación en el mercado como también en términos regulatorios. Porque básicamente el Estado era juez y parte. O sea, era el que permitía la movilización de capitales a través de estos entes y a su vez era el responsable de fiscalizar dichas operaciones, que precisamente nos demostró una alta ineficiencia, o lo que es peor, un parámetro corrupto y prebendal en el manejo de las finanzas estatales o de las finanzas nacionales. Es por eso que el 21060 termina ejercitando una presión importante y un efecto también importante en el parámetro regulatorio a través del advenimiento de los sistemas de regulación que datan precisamente de la década del 90. Estos sistemas, el CIREFI, el CIRENARE y el CIRESE, cada uno con una orientación específica, en el caso del CIREFI, que es el que nos interesa, en el ámbito de regulación financiera, el CIRENARE para la regulación de recursos naturales renovables y el CIRESE para la regulación sectorial, para áreas como agua potable, electrificación y otros, ¿no?, que componen a otras entidades o reparticiones del Estado respecto a la fiscalización y supervisión que ejercitan. En el ámbito del CIREFI en particular, se estructuraban tres superintendencias que hoy han sido reemplazadas por dos entidades o dos autoridades de fiscalización y control social. En el caso del CIREFI, se encontraba compuesto por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y por la Superintendencia de Empresas, además de la existencia de una Superintendencia General. Es muy relevante hablar de la Superintendencia General en lo que concierne al esquema imperante en el CIREFI, porque esta entidad o este ente de coordinación o de nivel jerárquico en cuanto a la estructura del sistema, respondía sobre todo a la competencia de poder definir y establecer política económica y financiera para todo el país, en coordinación con el Banco Central
y con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en aquel entonces denominado Ministerio de Hacienda, pero con una salvada notoriedad. La Superintendencia General, así como todas las otras superintendencias, asumían una conducta o carácter autónomo. ¿Qué significa aquello? Podían tomar sus propias decisiones, incluso al margen de las recomendaciones emitidas por el gobierno central. Esto sí era una transformación o un cambio bastante interesante, porque permitía un enfoque más técnico de parte de los entes de regulación, concretamente la misma Superintendencia General del CIREFI y las superintendencias sectoriales como la SBEF, la SPBS y la SE, ¿no? La de Super de Bancos, la Super de Pensiones, Valores y Seguros y la Superintendencia de Empresas. Tanto es así que eventualmente la definición de políticas por parte de la Superintendencia General podía imponerse incluso a criterios emitidos por el Ministerio de Hacienda. Sí, la Superintendencia General del CIREFI reconocía una suerte de tuición mayor y eventualmente un rango jerárquico superior al Banco Central, en lo que concierne a política monetaria, política cambiaria y eventualmente balanza de pagos. Pero en lo que concierne a políticas crediticias o financieras ligadas a las operaciones cotidianas de las entidades de intermediación, era la Superintendencia General en coordinación con la Super de Bancos y la propia Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros la que determinaba las políticas y reglas imperantes en nuestro país. Y vaya que esto fue provechoso, porque gracias a ese criterio más técnico antes que político, desapegado de cualquier cálculo de interés por parte de gobierno central o formas y facetas políticas imperantes, trajo consigo cambios muy importantes y trascendentales, sobre todo para evitar los casos tan sonados o mentados de El Videsa, Finsa y tantos otros más. Este esquema sobre el cual desarrollaba sus operaciones CIREFI, o el Sistema de Regulación Financiera, descansaba sobre todo en la presencia de las denominadas superintendencias sectoriales o superintendencias especiales, que en este caso se vinculaban más que nada a la incidencia o a la labor de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y la Superintendencia de Empresas. En el caso de la Super de Bancos, creada desde 1928 y que luego, con las reformas operadas a partir de 1985, involucraban la inclusión no solo del sector bancario, sino de las otras formas de expresión de entidades financieras. Ahí se suman cooperativas, mutuales, también fondos financieros privados, instituciones de desarrollo, etcétera. Se connota un ámbito de regulación que tiene o tenía o sigue teniendo en realidad en la lógica de ASFI actualmente la misión de velar por la confianza del público y la estabilidad del sistema de intermediación financiera, constituyéndose además en una tarea fundamental para beneficio y sostenibilidad o solidez del propio sistema. Y eran dos propósitos o dos finalidades que tenía claramente identificadas la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras: proteger los depósitos del público y mantener la solidez y estabilidad de nuestro sistema. En reiteradas ocasiones le hemos escuchado decir a Arce Catacora, cuando era ministro, que la economía y las finanzas bolivianas se encuentran blindadas. No es del todo correcto, aunque tampoco resulta ser totalmente descabellado, bajo la premisa de que la labor de regulación, por lo menos en ese periodo importante de la década de los 90, posteriores a las reformas del 85, sí se pudo evidenciar una lógica de regulación cada vez más propicia, cada vez más técnica y apropiada para lo que involucra el destino y beneficio de las labores en este sector. Y obviamente la protección de los intereses del público en general. A esto hay que ponerle nombre y apellido, sin embargo. Si bien el esquema regulatorio
y todo el planteamiento normativo que propició este cambio se origina a través de las reformas normativas operadas a partir del 85, es importante también reconocer el influjo de las personas detrás de las instituciones o delante de las instituciones. Tal el caso de Jacques Trigo, uno de los últimos, superintendentes que tuvimos como parte de la SBEF o de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras antes de su paso a la denominada ASFI, y que nos mostró una faceta muy particular del enfoque de regulación asumido. Jacques Trigo fue el resultante o el impulsor, si quieren, de un cambio de las operaciones y de la esencia del regulador financiero en nuestro país, sobre todo para abandonar una conducta reactiva, de dejar que las cosas pasen y de ir recién reaccionar para sancionar, para entrar a una categoría de carácter preventivo o preventiva. Y lo hizo además en un periodo de transición bastante complicado, cuando veníamos saliendo precisamente de la hiperinflación y de los hechos fraudulentos y las quiebras que he manifestado, Videsa, Finsa, Orcobol y tantos otros, fuera de el cierre o el quiebre o la quiebra de Banco de la Paz, Banco de Cochabamba, Banco Agrícola y otros, que lamentablemente desde el sector público más mostraban una distorsión del sistema que un beneficio para el mismo, que planteó Jacques Trigo en 1994-1995, 10 años después de la promulgación del 21060. Un nunca más. Después de la quiebra estrepitosa del Videsa, que significó una pérdida cuantiosa para ahorristas, también para el propio Estado, porque las determinaciones en aquel entonces involucraban que el Banco Central de Bolivia asuma la responsabilidad de parte de la devolución de los ahorros mediante cajas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo de las instituciones financieras que hubieran quebrado o que se hubieran visto afectadas por su disolución y liquidación forzosa. Ante ese panorama, y sobre todo bajo un ejercicio de supervisión en el que se pudo identificar cifras preocupantes, todavía no rojas, pero sí preocupantes, el Banco Boliviano Americano, el BBA, la Superintendencia de Bancos conducida por Jacques Trigo, optó por una de las medidas que ahora se convierten en el estándar de regulación y supervisión a través de un esquema de intervención. Evitó la quiebra del Banco Boliviano Americano y efectuó una intervención en 1995, más o menos entre los meses de julio, agosto, septiembre, si mal no recuerdo, se llevó a cabo uno de los operativos de intervención más grandes que hemos tenido en el sector financiero. La base de operaciones del Banco Boliviano Americano se encontraba acá en Cochabamba, en las calles Jordán y Nathaniel Aguirre, donde actualmente funciona BOA. Ese edificio de BOA era precisamente el edificio del Banco Boliviano Americano. Una mañana de lunes, si mal no recuerdo, del mes de agosto en particular, en 1995, 2 cuadras a la redonda del Banco Boliviano Americano amanecieron precintadas y con una fuerte presencia de policías y funcionarios de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, porque iba a efectivizarse un operativo de intervención al Banco Boliviano Americano, tomando posesión la Super de Bancos, respecto a todas las agencias y centrales del Banco Boliviano, tanto aquí en Cochabamba como en el resto del país. Fue una operación conjunta que permitió, primero, precautelar el volumen de datos e información manejada por el banco y también precautelar una corrida, ya que ninguno de los ahorristas, ninguno de los depositantes del banco se les permitía ingresar a las oficinas, incluso no podíamos llegar ni a 2 cuadras de distancia del banco,
mientras se precintaban oficinas, se capturaban computadoras, se efectuaban las pericias y se tomaban determinaciones de intervención, nombrando para ello obviamente interventores responsables de verificar y constatar el estado real en el que se encontraban las finanzas del banco, para beneficio tanto de sus ahorristas como eventualmente los propios accionistas. Bajo ese esquema, entonces, se propició un cambio de mentalidad, un cambio de actitud de parte del regulador financiero, que en los casos anteriores, FINSA, Videsa, Orcobol, Multiactiva, permitió que estos deriven todavía a un estado de quiebra o de insolvencia tal con cesación de pagos que afectó severamente los intereses de ahorristas. Y en el caso del Banco Boliviano Americano, fue una intervención oportuna y que evitó un descalabro mayor. Prácticamente todas las carteras manejadas por el Banco Boliviano Americano fueron distribuidas entre el resto de las instituciones financieras. La cartera de depósitos a plazo fijo pasó a favor del Banco de Crédito. La cartera de créditos hipotecarios pasó a administrarse o fue adquirida por el Banco Visa. El Banco Santa Cruz, que todavía no se había fusionado con el mercantil, se hizo de los créditos prendarios y así sucesivamente, que fue organizándose la distribución de las carteras, así como también el reconocimiento de las obligaciones para los ahorristas en particular. Eso mostró una nueva faceta que realmente orientaba a estos dos propósitos, la de proteger los depósitos del público y mantener la solidez y estabilidad del sistema financiero, evitando sobre todo que se vuelva a propiciar un estado de incertidumbre como el que se generó con FINSA, Multiactiva y tantas otras microfinancieras que trabajaban en una lógica especulativa y jugaban con la esperanza o la angurria también de los ahorristas. Un tema bastante importante en cuanto a la regulación financiera y que por suerte se ha mantenido, a pesar de los cambios políticos, en el esquema y la forma en la que desarrolla sus actividades ASFI. Un tema que me parecía oportuno mencionar como parte de las circunstancias que connotan el desarrollo del sistema regulatorio en nuestro país. Ya mañana, a través de la actividad que les voy a dejar explicitada por medio de plataforma, vamos a poder complementar este aspecto y ver también la incidencia de una serie de parámetros de carácter internacional en lo que concierne, por ejemplo, las normas de Basilea, ¿no? Las normas y estándares establecidos por el Comité de Basilea, el Comité de Bancos de Basilea, respecto a la gestión de riesgos a nivel internacional. Con eso culminaríamos la sesión programada para el día de hoy. Les